Déjeme sudar un poco con el saco. Gracias. Otra vez, hermanos, muchas gracias por estar aquí. Les animo en el Señor. Quiero darle las gracias a las personas. Esta semana hemos tenido movimiento acá en el grupo de iglesia. Algunas hermanas estuvieron en el storage, estaban acomodando cosas ahí. Previamente algunos de los varones también estuvimos ahí arreglando cosas. Me parece un tiempo muy, pero muy especial. Entonces, déjenme ir a nuestro tema esta tarde. Y es un tema porque tanto hoy como el próximo domingo vamos a tomar este tema de las virtudes cristianas. Hubiéramos buscado un título impactante, pero como dije, estamos en familia y creo que todos los que estamos acá somos los que venimos y creo que es importante que usted lo tome a bien. Les voy a decir por qué. Número uno, creo que todos los que estamos acá hemos tenido una influencia desde niños, ya sea por la religión de nuestros padres, tal vez mis hijos, Cristian, tal vez Leiden, tal vez sus hijos de ustedes no, porque ustedes son creyentes ahora. Pero la mayoría que fuimos a un determinado grupo religioso, se nos vendió la idea de que vamos al catecismo. ¿Escucharon esta palabra? ¿No? O la catequesis, ¿verdad? Déjeme decirle que la palabra catecismo o catequesis no fue un invento de este grupo. El catecismo, la palabra catecismo realmente es una palabra en latín que quiere decir doctrina, quiere decir enseñanza, ¿me entiende usted? Eso es catecismo. Entonces, todos los grupos religiosos tenemos un catecismo, ¿me entiende usted? Solamente que la mayoría de personas lo relaciona con este grupo católico porque de alguna manera se quiere o se sugiere que es un grupo grande, ¿no? Entonces, cuando hablamos de virtudes cristianas, estamos hablando de catecismo. Estamos hablando de formas, ¿verdad? Y claro, gracias Cristian, me has hecho acordar algo importante. Mire, estamos queriendo que usted tome esta nota que está aquí, que la tome, porque creo que es importante que usted tome notas. Y es tan importante que tome notas que cuando se vaya no me deje la nota tirada ahí en el pew, ¿no? En el asiento. Porque necesitamos que crezca. Y la única manera que crezca es tomando notas. Necesitamos que su parte intelectual empiece a funcionar y que esto no sea solamente, ¿no?, una opción de, ok, a ver qué pasa, ¿no? Porque es importante que usted aprenda. Así que tome esto, está en la parte de atrás, vaya, párese nomás y llévelo para atrás. Y tome nota, ahí hay lápices siempre, tome nota, que es importantísimo, ¿ok? ¿Ok? Entonces, y creo que es importante. Sí, levántese nomás, sea sinvergüenza por un ratito. No, sinvergüenza quiere decir que no tenga vergüenza, ¿no? Y tome nota, ¿ok? Después le explico un poco más en cuanto a esto. Pero lo cierto es que vamos a utilizar nuestro texto bíblico hoy. Y nuestro texto bíblico está en Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Oramos, Padre, gracias. Ayúdanos a entender, a comprender y a aplicar tu palabra, Señor, en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, en el contexto, Gálatas le dicen el libro de la ley. Y Gálatas es el libro escrito por Pablo para contradecir las leyes que los fariseos tenían. Y los fariseos era un grupo religioso, los cuales ellos tenían una ley, la ley de la palabra del Antiguo Testamento, pero ellos hacían sus propios acomodamientos, sus propias acomodaciones a la ley. ¿Me entiende usted? Vale decir que todas las leyes a ellos les favorecía, pero a los otros no. Y por eso Pablo dice, al finalizar el versículo 23, dice: contra tales cosas no hay ley. Les está diciendo a los fariseos que hay una ley, estas son las leyes
que priman de parte de Dios. ¿Me entiende usted? Estas son las leyes que priman de parte de Dios, que son importantes de parte de Dios. Ahora, este fruto del Espíritu, ¿no? Tiene como base la primera palabra, ¿cuál es? En Gálatas 5:22, ¿cuál es? Más el fruto del Espíritu, ¿qué cosa dice? Punto número 1, si no hay amor, no hay nada. ¿Me entiende usted? Si no hay amor, no hay nada. Y en este caso, hablamos del amor que nosotros necesitamos tener de Dios para con el resto y de nosotros para con Dios. Entonces, y es importantísimo porque en el proceso de nuestro entendimiento, estas cosas se van a volver parte de nuestra vida. Y cuando hay algo que se vuelve parte de nuestra vida, se convierte en una virtud. ¿Me comprende? Cuando hay algo bueno, ¿me comprende usted? Se convierte en una virtud. Por ejemplo, ¿no? Una cosa que no se ha convertido en una virtud en lo que podemos decir en la vida de los hispanos, no hablo de aquí, estoy hablando de la hispanidad en este sector, es que los americanos tienen una diferencia con nosotros. Los americanos hacen la diferencia. Nosotros empezamos a tiempo y ustedes no, porque ustedes no vienen. Porque estamos acostumbrados a llegar tarde, ¿me entiende usted? Ahora, usted le puede poner 20 razones al punto, pero es la verdad. Ahora, otra vez, no estoy atacando a nadie que llegó tarde, porque algunos llegan porque llegan y gracias a Dios. Pero estamos hablando de virtudes, ¿me entiende usted? Porque la virtud empieza desde el momento que quiero cumplirlo, ¿me entiende usted? La virtud empieza desde el momento que tengo las cosas en mi pensamiento. O sea, hoy tengo que asistir a la iglesia. Ahora, alguien me dijo, pastor, ¿asistir a la iglesia es una virtud? Sí, es una virtud. Una virtud que tiene que ver con la obediencia porque cumple un mandato. ¿Me entiende usted? Entonces, las virtudes cristianas son cualidades morales las cuales se espera que un cristiano desarrolle para vivir una vida santa, que quiere decir separada y agradable a Dios. En dos palabras, si no tengo estas virtudes en mi vida no es santa, separada, y mi vida no es agradable a Dios. ¿Me entiende usted? ¿Está claro conmigo? ¿Está claro? Lo repito. Si no tengo virtudes cristianas, ¿no? Entonces mi vida no va a ser una vida santa. Y estoy poniendo separado, que quiere decir separado del mundo. ¿Me entiende usted? ¿No? Y agradable a Dios. ¿Me comprende usted? Ahora usted me dice, pero pastor, estamos en el mundo. Sí, estamos en el mundo, vivimos en el mundo, pero no tenemos que hacer lo que el mundo hace. ¿Me comprende usted? ¿No? Entonces, y esto es importante, ¿no? Entonces, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, nos dice Pedro, les habla a los creyentes, les dice qué es lo que somos. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Ahora, alguien me diría, ¿está hablando con Israel? No, Señor, no está hablando con Israel. Entonces, ¿con quién está hablando Pedro? Con la iglesia. Resulta que la iglesia es la nueva creación de Dios. Y Pedro le dice, ustedes son real sacerdocio, pueblo adquirido, linaje escogido, nación santa. Eso es lo que le dice, eso es lo que es la iglesia. Ahora, si usted leyó mis posts en la mañana, yo dije que uno puede ir a muchos templos. Uno puede ir a N templos y no necesariamente se predica la palabra de Dios. Se predica la tradición de esa iglesia, se predica las convicciones de los líderes, se puede predicar todo. Y se puede predicar aún con la palabra de Dios. ¿Entiende usted? Pero no es la palabra de Dios. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con esto. Entonces, ahora, según mi modesta opinión, y digo modesta porque pues puedo aparentar que sé mucho del tema, pero yo también quiero aprender. Y yo quiero que usted entienda que usted está allí aprendiendo y yo también estoy aprendiendo. No es que me sé estas cosas de memoria, no, para mí también es refrescante, ¿verdad? ¿No? Y quiero que usted entienda esto, ¿verdad? Vamos a ver algunas virtudes cristianas que necesitamos aplicar en nuestra nueva vida en Cristo. Yo creo que hay dos tipos de niveles en los cuales tenemos que aplicar esto
especialmente en nuestra nueva vida en Cristo. La primera virtud que tenemos que aplicar, ya hemos hablado que todo tiene que partir por el amor, ¿verdad? Si no hay amor, mis palabras hoy día van a sonar como un martillo en tu cabeza. ¿Entiendes tú? Si hay amor, entonces puedes aplicar lo que es la bondad, ¿no? Ahora, ¿qué es la bondad? Ok, vamos a buscar que la Biblia misma nos diga qué es la bondad. Primero que nada, Dios recompensará a los bondadosos. Dios va a recompensar a los bondadosos. ¿Y lo vemos en dónde? Proverbios capítulo 11, versículos 17. Dice, a su alma hace bien el hombre misericordioso, mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Qué hace el cruel? Ahora, usted puede reconocer que un cruel es diferente a ser bondadoso, ¿verdad? Es fácil entender, porque dice, a su alma hace bien el misericordioso. Pastor, acá no dice bondadoso, bueno, es un sinónimo, ¿no? Es un sinónimo, ¿no? Misericordioso, bondadoso. Proverbios 19, 17, ¿qué dice? A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que le ha hecho, ¿qué cosa dice? Interesante. ¿Entendió eso? ¿Entendió eso? Ahora, otra vez, este también es un sinónimo. Acá no dice la bondad. Sí, dice, a Jehová presta el que da al pobre. Estamos hablando de la persona dadora, de la persona que se compadece, la persona dadora. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice, antes sed, ¿qué cosa dice? ¿Qué es benignos? Es bueno. La palabra benigno es bueno. Antes sed benignos unos con otros. ¿Quiénes tienen que ser benignos? ¿Quiénes? Unos con otros. ¿Quiénes son los otros? Los que están fuera de mí. Esos son los otros, ¿verdad? ¿No? Y dice, y no solamente sed benignos unos con otros. ¿Qué cosa dice? Le aplica misericordiosos y dice, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. No está hablando de una familia, está hablando de una iglesia. Y el punto número 4, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 15, dice así. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con quién. O sea, la Biblia, Dios te invita y te impulsa a ser una persona bondadosa. ¿Me entiende usted? Pastor, ¿la bondad se parece a ser tonto? No, 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 no. Se parece posiblemente para las personas en cuyo pensamiento tienen una capacidad diferente de la observación. Ya le he dicho que uno califica de acuerdo a la observación. ¿Me comprende usted? ¿No? En mi país tenemos mucho este problema. Ven a una persona de color corriendo, dice la gente, ¿a quién le habrá robado? Pero ve a un blanquito corriendo, dice, está haciendo ejercicio. ¿Entiende usted? ¿Quién tiene el problema? ¿Quién tiene el problema? ¿El blanquito corriendo o el morenito corriendo? ¿Quién? El que observa, ¿no? El que observa siempre está dispuesto a decir lo peor del resto porque tiene su manera de observar. Y eso depende cuánta miseria tiene en su cabeza o cuánta bondad. ¿Me entiende usted? Entonces, la práctica de la bondad, ¿no? Es en ese sentido, es ser obediente a Dios, ¿no? Y va a demostrar tu nueva naturaleza. En dos palabras, si yo practico la bondad, voy a ser obediente a Dios y eso va a demostrar que tengo una nueva naturaleza. Muchos de nosotros peleamos con la crueldad. Porque cuando tengo algo que me fastidia, me gustaría responder y ser cruel, ¿me entiende usted? Porque el resto lo es, ¿no? Me gustaría responder, ¿me entiende usted? Pero bueno, cuando acá apago mi conciencia, me doy cuenta que hay algo mucho más grande en mí, que antes no podía tolerar y ahora tolero. Entonces, yo creo que para que puedas aplicar la bondad, necesitas hacer una lista de las personas
que puedes animar y bendecir con tu bondad. Ahora, pregunta, ¿quiénes van a reconocer tu bondad? ¿Qué tipo de personas van a reconocer tu bondad? Ok, normalmente las personas que van a reconocer mi bondad son las personas a las cuales nunca les he hecho una bondad. O son las personas que jamás les haría una bondad. O son las personas que de alguna manera se han enfrentado conmigo en algo y yo los tengo marcados. Porque si les hago una bondad a personas que les hago una bondad, ¿cuál es la diferencia? ¿Entiende usted? ¿Entiende usted? Entonces es importante, haga una lista y esa es una manera de demostrar que te interesan otras personas. Invitar a personas para que vengan al servicio es invitarles a nuestra religión o ser bondadosos con ellos. ¿Qué queremos de las personas? ¿Que seamos más o que conozcan a Cristo para que no se vayan al infierno? Obvio. Si no lo estamos haciendo, no tenemos bondad. ¿Me entiende usted? Y ahora entiende por qué es catecismo. Ahora, el segundo punto que tenemos acá es humildad. Ahora, es una palabra tan sencilla, pero es tan difícil ser humilde, ¿verdad? Un conocido escritor decía, sé que soy humilde y estoy orgulloso de serlo. Entonces no eres humilde, pues. Entonces no eres humilde, ¿me entiende usted? Entonces, ser humilde, quieran o no, es un requerimiento del carácter de Cristo, ¿me comprende usted? ¿Por qué? Porque Cristo era humilde. ¿Qué cosa dice Mateo 19:29? Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es importante lo que dice el Señor Jesús, porque dice, la única manera como tu alma, ahora recuerde que el alma es la parte psicológica del ser. El alma es la parte que guarda tus pensamientos, es la parte que guarda tus recuerdos y todo aquello que te hace o no te hace daño. Entonces dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Me comprende usted? Ahora, ¿qué estoy tratando de decir? Estoy tratando de decir eso, que si no tienes humildad, vas a tener una alma abatida. ¿Cuándo sé que tengo una alma abatida? Cuando sufro de ansiedad, cuando dice la Biblia, tu pecado te alcanzará, cuando soy una persona ¿cómo se llama? Inquieto, dudoso, ¿no? Cuando tengo una doble personalidad, cuando finjo. Entonces, esa es una persona que no tiene descanso para su alma. Por lo tanto, la humildad es un requerimiento. Y la otra cosa también es la humildad, es el sometimiento voluntario a Dios para que Él obre en nosotros. Ahora, seamos sinceros. Muchas veces lo primero que hacemos al levantarnos es pelearnos con Dios. Porque lo primero que decimos, ay, otra vez este día. Pues este día te lo dio Dios. Te has levantado de milagro y estás respirando de milagro, ¿me entiende usted? Salmo 25:9 dice, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Eso es lo que dice el Salmo 25:9. Dios dirige a los humildes en la justicia. Los humildes van a ser personas que hacen justicia. Los humildes no son tontos, los bondadosos no son tontos. Y eso es lo que Dios requiere del pueblo de Dios. ¿Me entiende usted? Isaías capítulo 66, versículo 2 dice, todo esto lo hizo mi mano y así todas estas cosas llegaron a ser, declara el Señor. Pero mira, pero a este miraré. O sea, Dios pone un punto muy importante. Dice, al que es humilde y contrito de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Ok, ahora Dios está tomando un punto muy importante de su carácter y dice, todo esto yo lo he hecho con mi mano, pero voy a mirar. Lo que decía acá quiere decir, voy a estar atento al que es humilde. Y dice, y al contrito. ¿Sabe qué es contrito? Contristar, quiere decir quebrar. Dice, al que se quiebra delante mío. ¿Me entiende usted? Ahora, no sé si usted, pero cuando uno ora
personalmente y está delante de la presencia de Dios, uno se quiebra delante de la presencia de Dios. Porque Dios es todopoderoso. Dios es todopoderoso. Dios es santo. Y yo me quiebro cuando sé que yo estoy en su presencia y a veces no sé qué hablar. No sé qué decirle. Porque Dios es poderoso, ¿me entiende usted? Y esa es una práctica, ¿no? Entonces la práctica de humildad te hace ser como Cristo. Romanos 12:13 dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros que no piense más alto de lo que debe de pensar, sino que piensen con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La premisa es esta: piense con buen juicio. ¿Qué cosa es lo que trae un buen juicio? Un buen juicio viene de la capacidad que tengo de recibir para poder tener un dilema y después tomar de alguna manera una conclusión. ¿Qué cosa quiere decir? Usted puede tener un juicio de mí esta tarde. Usted podrá pensar y decir, ¿el mensaje me ayudó? O su pensamiento puede estar en 20,000 cosas diferentes y dirá, ¿qué dijo el pastor? ¿Me entiende usted? Ahora pregunto, ¿puede ser o no puede ser? Entonces, ¿para qué vino? Yo vine para cantar, vine para agradar, pero no vine para escuchar al pastor. Entonces, ¿de dónde parte el juicio? El juicio tiene que ver con la medida de fe que Dios puso a usted. Y si usted vino pensando que Dios le iba a hablar, entonces Dios le comenzó a hablar desde el momento que usted se sentó allí. Y terminará a hablar hasta el momento que usted salga de la iglesia. Y muchos tenemos partícipes de esa conversación de Dios con usted. ¿Me entiende usted? Y entonces, y es interesante, porque esto me hace pensar en un famoso líder cristiano de la India, Sundar. Su nombre es Sadhu Sundar o Sundar Sweet, como alguien le decía, ¿no? Y este señor dejó su India, su lugar nativo, y se convirtió en un gran predicador, un tremendo predicador, ¿no? En toda Inglaterra, en todos estos lugares. Y Sundar se había convertido en pero tremendo predicador que a donde iba, él era recibido, ¿no? Lo ponían en los mejores asientos, le daban la mejor comida, ¿no? Lo llenaban de honores. Hasta que un día una persona le pregunta a Sundar, al pastor Sundar, le dice, ¿no le da cosa, no le da vergüenza o no le fastidia que la gente lo honre? Y él le recuerda al burro. ¿Recuerdan el burrito que entró con Jesús? ¿Recuerdan? Dice, cuando el burro entró, ¿no? Tuvo que pisar las alfombras de flores que pusieron las personas. Él lo tuvo que pisar. Pero el burrito sabía que el que estaba sentado arriba era Jesús. Era Jesús. De tal manera que yo que entiendo que toda honra que ustedes me dan, realmente se la dan a Jesús. Déjeme ser el burro. ¿Entiende usted? Punto número 3, la perseverancia. ¡Wow! Esa es otra virtud tan importante, ¿verdad? Y aquí quiero recordarles a Tomás Alva Edison. Participa dentro de los padres fundadores de los Estados Unidos, ¿no? Importante Tomás Alva Edison también. Político, escritor e inventor. El hombre que crea la electricidad. De pronto llega a su esfuerzo número 1000. Y alguien le dice, ¿no te da cosas que has hecho tanto esfuerzo, 1000 experimentos, patentados por si acaso, ¿no? Por Tomás Alva Edison, ¿no? Para recién en el número 1000 descubrir la electricidad. Y Tomás Alva Edison le dice, no me da cosas. Porque ahora entiendo que hay 1000 intentos que no funcionaron. ¿Me comprende usted? 1000 intentos que no funcionaron. Ahora, ¿cuántos intentos ha hecho usted para aplicar la palabra de Dios en su vida? ¿Cuántos intentos? ¿Lo hizo 1, 2 o 3 veces y se dio por vencido? La perseverancia
No, tiene que ver con ser diligente. Y ser diligente tiene que ver con ser proactivo y no pasivo. Por ejemplo, diligente, ¿no? Cantamos, cual clarín donde funden al metal. Oh, lo, 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 lo. ¿A qué vengo? A cantar. Ahora, mi voz de repente no es la mejor, pero Dios se place de tu intención. ¿Me entiende usted? ¿No? Entonces, lo que Dios escucha es tu corazón. Ahora, posiblemente puede haber en la opinión de algún observador ahí que diga, wow, sí, pero de ese no se fija Dios. Dios se fija de ti. ¿Entiendes lo que quiero decir? ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, ser diligente es decir, ser activo. Si hay que cantar, hay que cantar. ¿Me entiende usted? Si hay que leer, hay que leer. Si hay que aplicar, hay que aplicar. Si hay que hacer, hay que hacer. ¿Me entiende usted? No, tal vez, sí, ya mañana. Ok, muchas personas confunden la idea de ser pasivo con ser tonto o ser descuidado o dejar todas las cosas para después. Y cuidado, que una persona pasiva puede ser así. ¿Me entiende usted? Pasivo, en términos negativos, ¿no? Es ser lento. ¿Me entiende usted? Es ser lento. Ahora, Dios me quiere activo. Dios me quiere proactivo, dispuesto, capaz, ¿no? Y decir, ok, no sé, pero aprendo. Aquí estoy. ¿Me comprende usted? Proverbios 10:4 dice, mire, el antitipo de diligente dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y de pronto usted tiene a alguien que llegó a su casa por 3, 4 días. Y en 3, 4 días usted ve a un tipo de personas que esperó que le sirvan, está en su casa, es su invitado. Esperó que lo lleven, no puede salir, no tiene carro. Esperó que le den de comida, no puede cocinar, no es su casa, es su invitado. Pero siempre esperó. ¿Me entiende usted? ¿No? De pronto usted tiene otro invitado en la misma situación y esta persona, cuando usted le tiene en su casa, de pronto dice, no te preocupes, no necesito un lugar especial para dormir, dame lo que tú tienes y que tienes. Luego en la mañana no espera que le sirvan el desayuno, está dispuesto y dice, ¿en qué te ayudo? Luego en la noche, cuando tiene una oportunidad de comer, dice, ok, yo lavo los platos. O luego más tarde, cuando va a salir, y te diste cuenta que salió, y dices, ¿dónde te has ido si no tienes carro? Aquí caminé hasta la tienda, no necesita que me lleves. Y luego te sales por A o B porque tienes que hacer, y luego regresas y ves que todo tu yarda está cortada. ¿Te enriqueció? Claro, te ahorró, cortó tu yarda, te ahorraste 40, 50 dólares. ¿O no? ¿Ahora entiende? La mano del negligente empobrece. Cuando tienes una persona que es un lastre, que tú solamente te da gasto y gasto y gasto, ese es negligente. Entonces, ¿se puede decir que eres perseverante cuando has llegado al máximo desarrollo de tus habilidades? Ahora, otra vez, escúchenme mis hermanos, ustedes tienen tremendas habilidades, sus habilidades son sus potenciales, pero muchos de ustedes no descubren sus habilidades. No quieren nada que ver, no quieren tener nada que ver con sus habilidades. Y si las tienen, no las practican. Ahora, las habilidades se van con el tiempo. ¿Me entiende usted? Entonces, Proverbios capítulo 20, versículo 21 dice, los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Hermanos, usted tiene habilidades dadas por Dios porque Dios quiere bendecirle por medio de esas habilidades. ¿Me entiende usted? Esas habilidades que usted tiene pueden ser usadas por Dios en su iglesia y van a ser usadas por Dios para mostrar el amor a las demás personas. Entonces son importantes. Entonces la perseverancia, quiero decir, es la clave para triunfar espiritualmente. ¿Entiende usted? Si no hay perseverancia,
usted no va a triunfar nunca espiritualmente. Quiere decir, Hebreos capítulo 10, versículos 36 y 38 dice así: porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. En este caso, paciencia es sinónimo de perseverancia. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Es interesante, el libro de Hebreos está hablando a los judíos. Los judíos están desesperados. Jesús dijo que venía y no viene. ¿Y cuándo va a venir? ¿Cómo es posible que no venga? Tanto que se demora. Entonces, ¿por qué nos reunimos? Y por eso el escritor dice así. Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Hermanos, perseverancia equivale a esperanza. Nosotros estamos perseverando porque tenemos la esperanza que el que dijo que iba a venir, vendrá. Y a propósito, tengo algo que hablarles en cuanto a Israel, pero no ahorita, más de un momento. Y por último, tenemos la templanza. La templanza. A ver, alguien piensa que la templanza es como un cable estirado que de pronto no se puede agarrar. Equivocación. Primero que nada, Dios nos ha dado el poder para influir en los demás. Dios nos ha dado el poder para edificar o nos ha dado el poder para destruir. ¿Me entiende usted? Entonces, nosotros tenemos ese poder. Y ese poder va a depender de nuestros deseos, ese poder va a depender de nuestro bienestar y de ese bienestar van a depender otras personas. ¿Me entiende usted? Así que es tan importante eso. Entonces, la persona que triunfa es una persona que ha aprendido a dominarse a sí mismo. ¿Me entiende usted? Y ha aprendido el valor de lo que significa la templanza. ¿Entiende usted? Entonces, una persona que triunfa es una persona que ha aprendido a dominarse a sí mismo. El triunfo no se mide por el dinero, el triunfo no se mide por los bienes, el triunfo se mide porque tú puedes reconocer que hay algo mucho más grande en ti que te hace ser completamente diferente a lo que el mundo quiere que digas y seas. Proverbios 25, 28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre o la mujer cuyo espíritu no tiene rienda, ¿no? Ahora, podemos pensar en un caballo desbocado. ¿Usted ha visto un caballo desbocado? ¿No es cierto, no? No tiene rienda, obviamente algo pasó. Es decir, emociones descontroladas. ¿Me comprende usted? Entonces, la templanza se traduce en el griego como eskrateia, que tiene a su vez una palabra muy interesante como kratos en griego, que quiere decir fortaleza. Entonces, una persona que adquiere dominio propio, gracias a Dios, es una persona que tiene fortaleza. Fortaleza. ¿Por qué? Porque es alguien que se sostiene a sí mismo. ¿Me entiende usted? Es alguien que se sostiene a sí mismo. Entonces, es decir, es alguien que domina sus deseos. Es alguien que domina sus pasiones, ¿no? Por eso se le llama dominio propio, ¿no? Ahora, escúcheme, ¿usted ha tenido templanza toda la vida? No. Entonces la templanza se aprende. ¿Me comprende usted? Se aprende. Mientras más pronto, mejor, ¿no? Y solamente lo pueden aprender aquellos que tienen amor, aquellos que tienen, como habíamos dicho antes, aquellos que tienen bondad, humildad, perseverancia. Por eso ponemos el punto de la templanza. Según de Pedro 1:6 dice así, el conocimiento, dice, añadid al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y la paciencia piedad. 1 Corintios capítulo 9, versículo 25 dice, aquí se habla de los atletas. ¿Qué hacen los atletas? Dice, todo aquel que lucha, ¿de todo qué cosa? Se abstiene. El otro día conversaba con una jovencita de 17 años, 16, y me decía, tengo tantas cosas en mi vida, quiero hacer tantas cosas en mi vida. No, vive aquí, está aquí, pero viene de México, ¿no? Una de las chicas de mi clase. Bien bonita la joven.
Y me dice, es que tengo tantas cosas que tengo, está estudiando en la universidad ya, entonces piensa, y le digo, ¿pero qué piensas hacer? Ay, no sé, pastor, tengo tantas cosas para hacer, pero quiero hacer lo correcto. ¿Y qué es lo correcto? Bueno, lo correcto es que yo termine la universidad, perfecto. ¿Y qué haces aquí? Bueno, es que la verdad a mí me gustaría quedar. ¿Qué me aconseja? Yo le digo, te puedo aconsejar tantas cosas, pero voy a pedirte la primera cosa que me digas. ¿Estás enamorada? Lo normal, ¿no? Una chica de 17 años. Y me dijo, no quiero enamorarme, porque si me enamoro, me distraigo. ¿Qué le parece ese pensamiento? Así como ustedes tienen hijos, ¿no? Claro. Bien, pues no, está bien, ¿no? O sea, en dos palabras, esta joven sabe lo que quiere, ¿no? ¿O no? ¿Sabe lo que quiere? No quiero enamorarme, porque si me enamoro me distraigo y no hago una cosa ni otra. Ahora, y me dijo, llegará mi tiempo para enamorarme. Qué bacán. No había escuchado hace mucho tiempo una calidad de pensamiento tal. ¿Me entiende usted? Entonces, 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de qué, sino de qué, y de qué, y de poder, de amor y de dominio propio. Dese cuenta que en todo lo que hemos visto esta tarde, siempre hay una premisa. ¿Cuál es la premisa? Amor. Amor. ¿Amor para qué? Amor para ser bondadoso. Amor para ser humilde. Amor para tener perseverancia. Amor para tener templanza. Si no tengo amor, no tengo ninguna de esas. Pero tengo que aplicarlas. Entonces, ¿por qué? Porque si tengo bondad, ¿qué va a suceder? Voy a recibir la bondad de Dios. Lo hemos visto en un pasaje, ¿no es cierto? ¿No? Dios devolverá todas aquellas inversiones que yo haga. Hermanos, el que a Dios presta, Dios se lo devolverá. Cuando usted pone su mano al cheque o la billetera y pone dinero en la iglesia, Dios se lo devuelve. Yo se lo aseguro. Se lo devuelve, se lo duplica o se lo triplica en algunos casos. Se los aseguro. Se los aseguro. Humildad. ¿Por qué necesitamos la humildad? Para parecernos a Cristo. ¿Por qué necesitamos la perseverancia? Para esperar en las promesas de Dios. ¿Me entiende usted? Por eso somos cristianos. ¿Me entiende usted? ¿Y por qué necesitamos templanza? Para dejar que el Espíritu Santo controle, escuche bien esta palabra, controle nuestra naturaleza. ¿Me entiende usted? ¿Alguno de ustedes es perfecto? Solamente uno, ¿no? Que levanta su mano. ¿Alguno de nosotros somos perfectos? Ninguno. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que crecer. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Se le chispoteó. Entonces, tiene que crecer. Tiene que crecer. Y la manera de crecer, hermanos lindos, amados, dice Pablo, gozo y corona mía, es aplicar la templanza, aplicar estas virtudes, esas 4 virtudes que hemos visto. Todavía nos falta 4 más el siguiente domingo. ¿Entiende usted? ¿No? Todos los días. Ahora, hoy, en este momento, tiene que comenzar a aplicarla. ¿Me entiende usted? ¿Por qué? Porque es la manera como usted va a ser bendecido y de bendición para el resto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que aplicar las virtudes, tenemos que aplicar las virtudes cristianas en nuestras vidas. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Sí? Entonces, hemos visto hoy día que la la U, ¿qué más? La per y la templanza. ¿No es cierto, no? ¿No? Bondad, porque se nos va a devolver todo lo que demos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Humildad, porque tenemos que tener el carácter de ¿quién? De Jesucristo. La perseverancia, porque esperamos las promesas de ¿quién? ¿Y qué más? La templanza, ¿por qué? Porque esperamos
que Dios reine en nuestra naturaleza. ¿Está de acuerdo conmigo? Ok, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pasar al tiempo de la cena del Señor, ¿sí? Padre, te agradecemos en esta hora porque tienes algo para nuestras vidas importantísimo, Señor. Lloramos para aplicar, Señor, tu palabra en nuestras vidas. Gracias por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, gracias. Déjenme buscar el libro de Corintios,